mayoría de la gente se pasa la vida esperando un momento específico para ser feliz, un trabajo, una relación, un número en la cuenta bancaria. Yo también era así. Hasta que entendí que la felicidad no es una meta, es una vibración. Y lo más increíble, esta vibración ya existe dentro de ti. El problema es que la mayoría ha aprendido a desconectarse de ella, no por culpa, sino por condicionamiento. Programas heredados, traumas emocionales, creencias limitantes, todo esto crea una barrera entre quién eres y cómo te sientes. No estoy aquí para darte una fórmula milagrosa, estoy aquí para mostrarte lo que la ciencia ya ha confirmado. Tu cuerpo es un sistema bioenergético que responde a las frecuencias que emites. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia envía una señal a tus células, y ellas vibran en función de eso. Así que si te pasas el día emitiendo culpa, miedo, rechazo, tu cuerpo vibra hasta el colapso. Pero si empiezas a emitir amor, gratitud, paz, todo se reinicia. No se trata de fingir estar bien, se trata de recordar que el bienestar es tu estado natural. Fuiste programado para vivir en expansión, pero te enseñaron a sobrevivir en las dificultades. Es hora de revertir esta lógica. La vibración de la felicidad no está en el futuro, está en tu biología, está en tu capacidad de conectar con lo que ya es tuyo. No depende de nada ni de nadie, solo depende de que aprendas a acceder y mantener esta frecuencia. Y eso es lo que quiero mostraros aquí. Durante mucho tiempo creí que éramos solo carne, hueso y pensamiento, una máquina biológica que operaba dentro de los confines de la materia. Pero al profundizar en el estudio de la física cuántica y la biología celular, me di cuenta de lo absurdo de esta visión. Descubrí que la materia, en esencia, es solo una densa ilusión de energía. Todo vibra, todo emite frecuencia, incluyéndote a ti. Cada célula, cada átomo de tu cuerpo late a un ritmo que le habla al universo. Esta comprensión revolucionó mi vida, porque si todo es energía, entonces las emociones, los pensamientos y las creencias no son abstractos, son frecuencias que emites y recibes constantemente. Es como una radio que transmite y recibe al mismo tiempo. Si estás sintonizado con el miedo, no es casualidad que solo aparezca ruido. Si te conectas con el amor, la música de la vida cambia. La vibración no es algo esotérico, es pura biología. Las membranas celulares, por ejemplo, responden directamente a las señales vibratorias. Esto significa que tus estados emocionales alteran el comportamiento celular. Un pensamiento recurrente de inutilidad, por ejemplo, puede literalmente reconfigurar el funcionamiento celular, liberando hormonas del estrés que sabotean la regeneración. Lo contrario también es cierto. Las emociones intensas activan genes que promueven la sanación, el crecimiento y la expansión. Y lo más fascinante es que esta danza energética no se limita a tu cuerpo. Estás en constante interacción con el campo. La física cuántica nos ha demostrado que todo está interconectado. Lo que vibras, lo influyes. Somos transmisores y receptores. Por lo tanto, la calidad de tu vibración no solo te afecta a ti, sino también a la realidad que te rodea. Tu frecuencia moldea el campo que te rodea. Esto cambia por completo tu forma de ver la vida. Fue entonces cuando comprendí. No se trata de atraer cosas buenas, sino de vibrar en armonía con lo que ya existe en potencial. Abundancia, felicidad, paz, todo esto ya está en el campo. Simplemente no podemos acceder a ello cuando emitimos frecuencias de escasez, dolor o trauma. Así que la pregunta deja de ser ¿cómo logro esto? Y se convierte en ¿cómo me hago compatible con esto? Cuando comencé a estudiar la mente humana a fondo, me di cuenta de algo que nadie me había enseñado en la escuela. La mayor parte de nuestras vidas no se rigen por la mente consciente. Es el subconsciente el que dirige el barco. Y esto es impactante al principio porque creemos tener el control. Lo cierto es que más del 90% del tiempo, programas repetitivos, instalados desde la infancia, deciden cómo reaccionamos, qué sentimos e incluso qué creemos de nosotros mismos. El subconsciente no piensa, no cuestiona, no elige, simplemente ejecuta. Como una grabadora que ha aprendido patrones emocionales y de comportamiento y los repite sin cesar. Si en el fondo hay un programa que te dice que no eres digno de ser amado,
Por mucho que desees racionalmente ser feliz, tu vibración estará sintonizada con la escasez emocional. Y esto tiene un impacto biológico directo. Tu cuerpo responde a esta orden oculta. Empecé a darme cuenta de que la raíz de mi infelicidad no era la falta de oportunidades, sino los programas internos que me impedían vibrar en sintonía con el bienestar. Porque mientras la mente consciente emite afirmaciones positivas, el subconsciente puede estar reproduciendo una vieja grabación. No te lo mereces, esto no es para ti, y es esta cinta invisible la que genera sentimientos, libera hormonas y crea tu realidad diaria. Es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. Empujas con fuerza, aceleras, pero no te mueves. La clave no es insistir, sino soltar el freno. Y este freno reside en el subconsciente. Reside en emociones no resueltas, en traumas que se han vuelto habituales, en creencias que nunca elegiste conscientemente. El subconsciente es el director que dirige la sinfonía vibratoria de tu cuerpo, y la música que interpreta depende de la partitura que escribiste en tus primeros años. Por lo tanto, no basta con cambiar de pensamiento. Necesitas reprogramar al conductor, cambiar la banda sonora emocional que controla tu vibración. Y esto no se logra con fuerza de voluntad, sino con repetición, presencia y conciencia. Fue cuando comencé a aplicar prácticas de reacondicionamiento subconsciente que noté cambios reales. Mayor ligereza, más armonía, más paz. Y es entonces cuando todo comienza a transformarse de adentro hacia afuera. Durante mucho tiempo creí que la felicidad era cuestión de suerte o de circunstancias, pero al profundizar en el estudio de la epigenética me di cuenta de algo transformador. La felicidad es una construcción biológica, no es algo que ocurre contigo, es algo que pasa en ti. Y esta construcción está profundamente influenciada por cómo te relacionas contigo mismo. El amor propio, lejos de ser un concepto abstracto, es un detonante químico, literalmente. Cada pensamiento de autocuidado, cada acto de aceptación, cada vez que te miras con compasión, tu cuerpo responde liberando sustancias como dopamina, serotonina y oxitocina. Estas no son solo hormonas del bienestar, son códigos biológicos que les dicen a tus células: estamos seguros, estamos nutridos, estamos vivos. Todo tu cuerpo cambia de frecuencia cuando te tratas con amor, y esto no es poesía, es fisiología. Ahora bien, lo contrario también es cierto. Cuando tu diálogo interno es tóxico, cuando te juzgas, te comparas y te rechazas, tu bioquímica cambia. Los niveles de cortisol aumentan, la adrenalina se mantiene activa y tu sistema inmunitario se mantiene en alerta constante. En otras palabras, tu biología interpreta tu propio juicio como una amenaza real. Y así es como la falta de amor propio se convierte en una enfermedad silenciosa, no solo emocional, sino celular. Comprender esto me liberó de la prisión del victimismo. Porque si mi cuerpo puede generar felicidad a partir de cómo me trato, la clave no reside en el mundo exterior, sino en la vibración interna que alimento. Empecé a observar mis pensamientos como quien escucha una emisora de radio. Y cuando me di cuenta de que la música era autocrítica, cambié de frecuencia. No con positividad tóxica, sino con verdad, con pequeñas declaraciones de amor propio. Esto creó un efecto dominó. Mi sueño mejoró, mis niveles de energía aumentaron, mis relaciones se volvieron más ligeras. Me di cuenta de que la felicidad no era un destino, sino una forma de funcionar, un lenguaje vibracional que el cuerpo entiende como bienestar. Y cuando este lenguaje se vuelve constante, ocurre algo mágico. Dejas de buscar el amor en el mundo porque descubres que ya existe dentro de ti. Cuando digo que es posible cambiar la frecuencia de tu cuerpo, no hablo metafóricamente, hablo biológicamente. Las células no son bloques fijos de materia, son unidades vivas e inteligentes que se adaptan constantemente a las señales que reciben. Y la señal más poderosa de todas no viene del exterior, sino de dentro. Tus pensamientos, tus emociones, tus estados vibracionales continuos. Todo esto le indica a tus células cómo comportarse. Y sí, es posible cambiar por completo el entorno interno donde viven estas células.
La primera vez que comprendí esto de verdad fue cuando estudié experimentos con células madre. Tomamos células genéticamente idénticas y las colocamos en entornos diferentes. ¿Qué ocurrió? Se transformaron en tejidos completamente distintos: músculo, hueso, grasa. En otras palabras, el destino de la célula no está en su ADN, sino en su entorno. ¿Y quién crea este entorno interno? Tu mente, tus creencias, tu estado vibracional continuo. Si vives en un patrón de miedo, preocupación o ira crónica, estás inundando tu cuerpo de hormonas de defensa, y esto altera todo el comportamiento celular. La digestión se ralentiza, el sistema inmunitario se debilita, la regeneración se detiene, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Ahora, cuando vibras con amor, gratitud y alegría, el sistema cambia, se activa el modo de crecimiento. Tus células comprenden que es seguro prosperar. Esto lo cambia todo. Reprogramar el cuerpo significa reprogramar la información que recibe a diario. Es como cambiar la estación de una antena que transmite dolor a una que empieza a transmitir sanación. Y no sucede de la noche a la mañana, pero tampoco tiene por qué llevar años. Prácticas pequeñas y constantes como la meditación guiada, la visualización consciente y la repetición de afirmaciones sinceras tienen el poder de alterar la química cerebral. Y con el tiempo, el cuerpo aprende este nuevo lenguaje. Así fue como empecé a darme cuenta de que la enfermedad no era solo un error genético, sino un reflejo vibracional, y que la sanación no dependía de un milagro externo, sino de un cambio interno. La frecuencia del cuerpo se moldea día tras día por lo que sientes, piensas y crees. Cambiar esta vibración no solo es posible, sino inevitable, cuando eliges vivir desde adentro hacia afuera. Durante mucho tiempo, creímos que el cerebro era el órgano más poderoso del cuerpo. Pero al profundizar en los estudios del Instituto HeartMath, me di cuenta de que el corazón posee un campo electromagnético mucho más intenso que el del cerebro, 5000 veces más potente, para ser exactos. Y este campo no es solo una medida técnica, es un centro de control vibratorio. Capta y transmite información emocional. Percibe antes de que el cerebro piense. Cuando el corazón está en coherencia, es decir, en un estado de alineación entre la emoción, la respiración y la frecuencia cardíaca, todo el cuerpo fluye armoniosamente. La presión arterial se estabiliza, los niveles de cortisol disminuyen y el sistema nervioso parasimpático se activa. Esto no es una espiritualidad desconectada de la ciencia, es una conexión neurobiológica, real, medible y transformadora. El corazón es el conductor de la coherencia vibracional. Comencé a experimentar esta coherencia mediante prácticas sencillas: respiración consciente, concentración en la gratitud y meditaciones centradas en el pecho. Y me di cuenta de que, al ponerme en este estado, todo cambiaba. Pensaba mejor, tomaba decisiones más intuitivas, las respuestas llegaban con claridad, las interacciones se volvieron más fluidas. Era como si el universo comenzara a responder a una nueva frecuencia, más suave, más abierta, más precisa. Este estado de coherencia cardíaca no es pasivo, es altamente activo. Envía una señal energética al campo, y ese campo a su vez responde. Fue entonces cuando comprendí por qué tantas tradiciones espirituales hablaban de regresar al corazón. No es solo poesía, es física, es biología, es pura vibración. Un corazón coherente comunica al cuerpo y al mundo que estás presente, completo y receptivo. Y es precisamente en este estado que la verdadera felicidad comienza a manifestarse. Desde este punto ya no necesitas forzar nada. Todo empieza a fluir porque tu vibración está alineada con lo que quieres experimentar. No es un secreto, es un estado. Y este estado se puede entrenar, cultivar y expandir. El corazón conoce el camino, pero la mente necesita aprender a seguirlo. Y cuando eso sucede, gran parte de lo que creemos sobre nosotros mismos no es cuestión de elección, es hereditario. Y no me refiero solo a la genética, sino a la programación subconsciente. Desde el útero empezamos a absorber el entorno emocional y vibratorio que nos rodea. Si la madre tiene miedo, el feto ya recibe esa señal como si fuera suya. La infancia se convierte entonces en un terreno fértil para la inculcación de creencias limitantes, no porque alguien quisiera sabotearnos, sino porque eso era todo lo que conocían. Me di cuenta de esto cuando, estudiando biología del comportamiento, comprendí que las creencias forman la base de la percepción, y la percepción a su vez moldea la química del cuerpo.
Si creces escuchando que la vida es dura, el dinero es sucio, la alegría es para los irresponsables, no necesitas repetir estas frases en la edad adulta. Tu cuerpo ya vibra en función de ellas. Son vías neuronales y emocionales que se han reforzado con los años. Lo más perverso es que estas creencias se vuelven invisibles. Crees tomar decisiones libremente, pero solo reaccionas a un guión implantado hace mucho tiempo. Tu alegría natural, esa vibración ligera y expansiva que es tu estado original, empieza a parecer inalcanzable. No porque haya desaparecido, sino porque ha sido sepultada por capas y capas de condicionamiento. ¿La buena noticia? Esto se puede revertir. No con esfuerzo, sino con conciencia. Empecé a cuestionar cada creencia que surgía en mi vida diaria. Cada vez que algo me hacía sentir limitada, ansiosa o insignificante, me preguntaba, ¿es mío o lo heredé? Y casi siempre no era mío. Era la cultura, la familia, la religión, la sociedad. Y una vez que te das cuenta de esto, no necesitas luchar contra ello. Simplemente desprogramarlo. Exponer la creencia a la luz de tu presencia comienza a disolver su poder, porque la creencia solo opera en la oscuridad. Este proceso no es lineal. A veces una vieja creencia aún persiste, pero ahora lo sé. No es un fracaso, es una oportunidad para despejar. Cada vez que eliges tu propia vibración en lugar de la heredada, cambias no solo tu vida, sino todo el mundo, porque al liberarte de viejos patrones, rompes ciclos, creas espacio para que la alegría natural resurja, y cuando lo hace, la mente humana opera en diferentes frecuencias cerebrales, cada una correspondiente a un estado de conciencia. Cuando descubrí esto, comprendí que pasar el día entero en el estado beta, esa frecuencia acelerada, racional y lógica, era como vivir en una prisión mental. El estado beta sirve para resolver problemas, sí, pero no para crear nuevas realidades. La vibración creativa reside en otra parte, en el estado alfa. El estado alfa es esa zona entre la vigilia y el sueño. La mente sigue despierta, pero relajada. No hay esfuerzo ni juicio. Es como si se abriera un portal para la comunicación directa entre el consciente y el subconsciente. Y es en este estado que podemos acceder a ideas, imágenes y posibilidades que no surgirían en el ajetreo del pensamiento ordinario. Es ahí donde la reprogramación realmente comienza a ocurrir. Sin resistencia, sin bloqueos. Fue a través de la meditación, especialmente justo después de despertarme o antes de acostarme, que comencé a sentir esta transición. Al principio parecía sutil, pero luego fue como entrar en un espacio sagrado dentro de mí. Mis visualizaciones se volvieron más claras, mis emociones más presentes y las intenciones que establecí en este estado comenzaron a manifestarse con mayor fluidez en la realidad. Fue como plantar semillas en tierra fértil. Lo más increíble es que este estado no es exclusivo de meditadores experimentados. Es natural. Los niños viven en el estado alfa durante gran parte de su tiempo. Por eso aprenden con rapidez, imaginan sin límites y sanan con facilidad. Sus mentes aún están abiertas, aún no han sido completamente programadas por el miedo ni la lógica excesiva. Regresar al estado alfa, por lo tanto, es un camino de recuperación, una recuperación de la pureza vibracional. Hoy sé que no necesito esforzarme por crear, necesito alinearme. Y el estado alfa es este puente entre los mundos visible e invisible, entre el pensamiento y la emoción, entre el deseo y la aceptación. Es allí donde la vibración creativa cobra fuerza. Es allí donde la energía empieza a tomar forma. Y una vez que accedes a este espacio de forma constante, algo cambia profundamente. Durante mucho tiempo, me condicionaron a creer que la felicidad era una meta externa, algo que llegaría tras lograr ciertas cosas: dinero, reconocimiento, seguridad. Pero la ciencia y la experiencia me han demostrado lo contrario. La felicidad es un estado vibratorio que ya existe en ti. No hay que crearla ni buscarla. Hay que acceder a ella y, sobre todo, hay que activarla conscientemente, repetidamente, con presencia.
Cuando comprendí que las células de mi cuerpo respondían al entorno vibratorio interno, me di cuenta de que no necesitaba esperar una razón para sentirme bien. Podía elegirlo. Sí, elegir, porque la vibración de la felicidad se genera mediante emociones elevadas que pueden evocarse incluso si el entorno externo aún no ha cambiado. E irónicamente, eso es precisamente lo que hace que el entorno externo empiece a cambiar. No se trata de fingir que todo está bien. No se trata de sonreír y reprimir el dolor. Es todo lo contrario. Se trata de permitirte sentir lo que hay, con honestidad, y luego elegir conscientemente la frecuencia que quieres mantener. Esto es libertad. Esto es poder personal. Se trata de liberarte del prisionero del condicionamiento y aceptar que eres la fuente de tu propia vibración, que nada externo tiene más poder que el que decides irradiar. Hoy sé identificar cuando estoy desconectada. Mi cuerpo me avisa. Siento una opresión en el pecho, mis pensamientos se aceleran, mi energía se estanca. Y en esos momentos no lucho contra mí misma. Recuerdo, la vibración de la felicidad está aquí, ahora, esperando a ser despertada. A veces solo necesito respirar, otras veces agradecer, o simplemente poner la mano en el corazón y sentir. Pequeños gestos con gran impacto, porque no se trata de cantidad, sino de calidad de presencia. La verdad es que no necesitas convertirte en nada más de lo que ya eres. La felicidad que buscas no está ahí fuera, está en el reino de lo que ya llevas dentro, en la energía que vibra en cada célula, lista para despertar. Y cuando activas esta frecuencia, aunque sea por unos minutos al día, algo se realinea en lo más profundo de ti. Y esta realineación, si hay una frase que resume todo lo que has escuchado hasta ahora, es esta. La vibración de la felicidad ya existe dentro de ti, solo necesitas activarla. Anota esto, porque cuando cambias tu frecuencia, cambias tu realidad. El resto encaja naturalmente.